Hola, soy Laura. Tengo una historia loca que ocurrió cuando estaba en la secundaria para contarte. Te contaré todo el asunto, pero para que puedas entenderlo todo, comenzaremos cuando era una niña pequeña. Cuando tenía unos 5 o 6 años, una familia se mudó a la casa a 2 puertas de la mía. Tenían un niño pequeño de mi edad y desde el momento en que nos conocimos, fuimos mejores amigos. Se llamaba Jake, Laura y Jake, inseparables. De hecho, la gente siempre hacía bromas sobre cómo nos íbamos a casar. Como sea, Jake era el hermano que nunca tuve. Él y yo éramos unidos, y por si fuera poco, no había otros niños de nuestra edad en el vecindario, así que acabamos siendo mejores amigos. Aprendimos a andar en bicicleta juntos, aprendimos a nadar juntos, jugamos al fútbol juntos, copiamos las tareas de los demás, comenzamos juntos la primaria y luego la secundaria juntos. Lo hicimos todo juntos. Todavía tenía la sensación de que algunas personas pensaban que íbamos a salir algún día, pero los dos sabíamos que eso nunca sucedería. En fin, estamos en la secundaria y empiezo a pensar, tal vez soy prematura, porque todavía no me interesan mucho los chicos. Y eso pensé. Es decir, hasta que conocí a Danny. Danny era un chico alto y rubio, que se trasladó a nuestra escuela desde Inglaterra. Tenía ese acento increíble y se sentó detrás de mí en clase de ciencias. Me enamoré de él la primera vez que me pidió prestado un lápiz. ¡Él era perfecto! Es lindo, ¿no? Preguntó Jake después, dándome un codazo. Me sonrojé. Sí, supongo, respondí rápidamente y cambié de tema. Después de eso, pasé mucho tiempo tratando de que Danny me notara. Empecé a preocuparme por muchas cosas que no me habían importado antes. Comencé a alisar mi cabello, probarme lindos vestidos y a maquillarme antes de ir a la escuela todas las mañanas. Mi madre se rió y me preguntó si quería impresionar a Jake. ¡Claro! Danny fue muy amable conmigo, pero parecía que era amable con casi todos. Solo otra razón por la que me gustaba tanto. Jake también hacía un esfuerzo por hablar con Danny. Él era tan buen amigo. Jake me dijo que ellos tenían mucho en común. Leían lo mismo, jugaban lo mismo y les gustaban las mismas bandas. Los tres comenzamos a caminar juntos a clases. Nunca tuve mucho que decir. Estar cerca de Danny me hizo sentir mucho más tímida. Para mi suerte, Jake estaba con nosotros. Pero todo cambió una tarde cuando estábamos en casa de Jake. Hacíamos la tarea y hablábamos de cosas de la escuela cuando me di cuenta de que Jake pasaba mucho tiempo mirando su teléfono en lugar de sus libros. Un par de veces tuve que repetir todo lo que había dicho porque me di cuenta de que no estaba escuchando. Jake nunca mira su teléfono. Siempre fue tedioso que revisara sus mensajes. Es decir, tanto que por lo general, si quisiera ponerme en contacto con él, simplemente aparecía en su casa. Pero, como sea, le pregunté qué estaba haciendo. De forma incómoda dice, nada, solo reviso mi Instagram. Estaba mintiendo. Entonces, cuando la madre de Jake lo llamó a la sala y dejó su teléfono en el sofá, la curiosidad se apoderó de mí. No quería husmear, de verdad, no quería. Pero Jake y yo nos contamos todo. Siempre fue así. Solo quería saber por qué me estaba ocultando algo. Así que encendí su teléfono y miré la pantalla. ¿Un nuevo mensaje de Danny? Ni siquiera sabía que Jake tenía su número. Lo pensé por un momento, pero luego lo abrí. Estoy segura de que mi rostro se enrojeció mientras leía el mensaje, y luego durante toda la conversación. Y fue una larga conversación. ¿Por qué rayos mi mejor amigo hombre, sexteaba con el que me gusta? Estaba tan distraída que ni siquiera escuché a Jake subir las escaleras. ¡Laura!, gritó, mirando el teléfono en mis manos y las lágrimas que ni siquiera había notado que corrían por mis mejillas. ¡Puedo explicarlo! Solo lo miré entre lágrimas y tiré el teléfono. ¿Cómo es posible explicar esto? Creí que eras mi amigo. Los amigos no lo escriben al que te gusta a tus espaldas. Lloré y bajé corriendo las escaleras. Salí por la puerta y volví a casa. Pasé unas horas acurrucada en la cama, sintiéndome horrible. Mi mente estaba corriendo en círculos. ¿Jake era gay? ¿Por qué no me lo había dicho? ¿Danny era gay? ¿Acabo de perder a mi mejor amigo y al que me gusta a la vez? Al rato tocaron la puerta. ¿Puedo entrar?, preguntó Jake en voz baja. No respondí, pero él entró y se sentó al borde de mi cama. Comenzó a explicar todo.
Me dijo que había pensado que podría ser gay por un tiempo, porque nunca le interesaron tanto las chicas, pero no quería decirme porque tenía miedo de que no quisiera pasar más tiempo con él. Y luego pensó que tal vez nunca había conocido a una chica que realmente le gustara, pero luego conoció a Dani y realmente me gusta, Laura. Sé que solo viste esos textos, pero tenemos mucho en común. Estar con él me hace feliz y creo que quiero que sea mi novio. Jake estaba a punto de llorar también. Solo lo miré. Desearía que me lo hubieses dicho antes. Es extraño. En mi cabeza tengo esta pasión por Dani, pero ni siquiera me acerco a conocerlo de la manera que tú lo haces. Realmente hemos hablado muy poco. Quise decírtelo muchas veces, pero no sabía cómo comenzar, me dijo Jake. Lo siento mucho. ¿Seguimos siendo amigos? Lo abracé. Claro que sí. Pero aún estoy molesta. Me tomó un tiempo superar que me gustaba Dani, pero saber que era gay ayudó mucho. Me di cuenta de que aunque pensaba que Dani era lindo, agradable y divertido, no había tratado de ser su amiga y realmente no sabía nada de él excepto lo que había descubierto de Jake. Y luego, cuando Dani le envió un mensaje de texto a Jake y le preguntó si quería salir, Jake me preguntó si estaba bien. ¿Qué tan lindo es eso? Ahora, Dani, Jake y yo pasamos mucho tiempo juntos. A veces siento que estoy de más, pero son una pareja súper linda y Jake y yo estamos más cerca que nunca ahora que no hay secretos. Dani y yo estamos muy cerca ahora también. Es mucho más fácil hablar con él ahora que no me sonrojo ni me trabo cuando él está cerca. Además, un chico nuevo llegó a nuestra escuela. Él es de Australia y es tan, pero tan lindo. No lo sé, tal vez tengo algo por los chicos con acentos. ¿Y qué hay de ti? ¿Tú y tu mejor amigo se han enamorado de la misma persona? ¿De ser así? ¿Qué pasó? Comparte tu historia en los comentarios debajo. Gracias por escuchar mi historia. Si te gustó, dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para más historias locas.